Sí, no, y van a quedar grabadas. Ya empecé ya grabando. Después se van a subir las clases grabadas a una plataforma que es Dido, ya que les vamos a enviar después el link a que se vayan subiendo para que ustedes también puedan revisarlas si no alcanzaron a tomar apuntes. Ya, ahí me escribió Elvis. Y eso es súper bueno, como dice Elvis, de repente ir recordando materias porque igual las vacaciones, y como nos vamos repasando, nos vamos recordando, entonces todo ese contenido que pudimos haber adquirido durante estos años se nos va a ir olvidando. Entonces es súper importante el repaso. Y cuando ustedes ya empiecen a estudiar los ramos que corresponden a las carreras que ustedes eligieron, el repaso es la base para que todo el contenido que vayan aprendiendo durante estos primeros años al final, ya cuando estén terminando su carrera, no se les olvide, queda en esa memoria de largo plazo y no en la memoria de corto plazo donde se nos olvida. De repente estamos estudiando una semana súper intensa y dejamos de estudiar y en la semana siguiente se nos olvida el contenido y es algo normal, es un proceso normal que hace nuestro cerebro, ¿ya? Pero para evitar eso, lo importante es repasar. Está Bruno, estudiando psicología en Iquique. Yolanda también ingeniería. También pedagogía en biología y ciencias naturales, también Leonardo. Lisette en agronomía. Yolanda en ingeniería química ambiental. Paula, químico laboratorista. Aquí son unos compañeros que voy a admitirlos. Aquí está la página donde muchos se están presentando. ¿Ya? Y si se dan cuenta, hay más de un compañero que va a estudiar con ustedes. Ya había dos que son de química, ingeniería química ambiental. Hay medicina también, está enfermería, psicología. Carrera de medicina, nutrición, mire, está nutrición, tecnología médica,
en oftalmo, en rayos. Uy, laboratorio no veo. Bueno, ustedes son la generación ya que ingresa este 2022, ya imagino que con todas las energías, con todas las ganas de aprender nuevos contenidos, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a dirigir a lo que es el repaso del curso de nivelación, ¿ya? Yo durante el día voy a estar leyendo y voy a ir comentándoles, ya de acuerdo a lo que ustedes escribieron. Los felicito por la participación, ¿ya? Y que continuemos así durante estas 3 semanas. Puedes escribir Artemida, no sé, parece que quizás no tienes el María Paz, lo voy a enviar. Eso, buenos días a todos los que están ingresando. No se olviden de colocar su nombre, su root, para yo poder ingresarlos a la lista de asistencia si es que no están inscritos, y para poner su asistencia. Ya vamos a compartir entonces. Entramos a la página entonces de parte. Bueno, las ciencias biológicas, como la ciencia en general, son una manera de poder interpretar el mundo que nos está rodeando. Acá los científicos obtienen datos para poder responder a una o a varias preguntas, para apoyar o también poder rechazar una idea. Las preguntas, las ideas son el disparador de toda actividad científica. Bueno, la palabra biología viene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Entonces, tenemos biología, el estudio de la vida. Actualmente se llevan a cabo muchas y también importantes, múltiples innovaciones tecnológicas, las cuales comenzaron con el descubrimiento del microscopio. ¿Ya? Los procedimientos experimentales de química también son esenciales en la biología porque nos permite estudiar los procesos fisiológicos que van a ocurrir dentro de nuestro organismo y también dentro de nuestras células. El estudio de la población de organismos... No quiero avanzar. El estudio de la población de organismos y sus interacciones también va a depender de lo que es la matemática. O sea, la estadística es sumamente importante en los estudios de población. Y actualmente se facilita bastante con la tecnología, porque los computadores, los programas nos ayudan a realizar análisis mucho más rápidos. ¿Ya? Y que cuando antes se utilizaba calculadora o todo se tenía que hacer de forma manual, que era mucho más difícil, más complicado, ¿ya? Y requería de más tiempo. En cambio, con todas estas innovaciones, hemos podido resolver estos ejercicios que se demoraban mucho tiempo, con estos programas se resuelven súper rápido, ¿ya? En instantes. Lo que sí es importante es saber utilizar los programas. También tenemos que la materia, incluso lo que constituye los organismos complejos, está constituido por combinaciones de elementos. En la Tierra existen unos 92 elementos, muchos son muy conocidos, como tenemos el carbono, el oxígeno,
el calcio, el hierro, bueno, entre otros muchos más, ¿ya? Pero yo estoy hablando simplemente de estos que también son muy importantes. Bueno, el carbono lo podemos encontrar en formas como, en formas puras de los diamantes. También tenemos el oxígeno que está en el aire que respiramos, eh, el calcio que podemos encontrar en los huesos, en los dientes, en la cáscara de los huevos, bueno, entre otras muchas cosas más. También tenemos el hierro. Y el hierro lo podemos encontrar en nuestra sangre, es el que le da el color rojo a la sangre. ¿Ya? Es un metal rojo que es responsable de este color en nuestra sangre, ya que se encuentra en los glóbulos rojos. Bueno, acá también tenemos grupos funcionales que van a ser importantes en las moléculas biológicas. Tenemos el grupo hidroxilo, el carbonilo, el carboxilo, los grupos aminos, los grupos sulfídrilo, el fosfato, ¿ya? Y esto los vamos a encontrar como en los azúcares, podemos encontrarlos en los ácidos grasos, en los aminoácidos, ¿ya? En los fosfolípidos, en el almidón. Tenemos también moléculas biológicas importantes, como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿ya? Y estos son sumamente importantes porque unas van a dar fuente de energía, algunas van a ser fuente de almacenamiento, van a estar componiendo ciertas estructuras de nuestras células. También nos ayudan a transportar otro tipo de sustancia, a transportar energías. Bueno, acá tenemos que ver que la unidad mínima o la partícula mínima de un elemento que puede conservar sus propiedades es el átomo. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento y está constituido por protones, por neutrones y por los electrones. ¿Ya? La partícula que se forma de dos o más átomos se conoce como molécula. ¿Ya? Y estos átomos se van a mantener unidos por enlaces. ¿Qué enlaces conocen ustedes que pueden mantener unidas a estas moléculas? ¿Alguien se acuerda de uno? El enlace covalente, ¿cierto? Muy bien. También tenemos el enlace iónico. ¿Ya? Muy bien. Y ahora este conjunto de moléculas también va a dar forma o va a formar lo que llamamos ya como la célula. ¿Ya? Acá todo, bueno, y el conjunto de células va a dar forma a lo que es el tejido, ¿ya? Y un conjunto de tejido va a dar forma a lo que es un órgano, y así vamos a ir avanzando hasta llegar a lo que es la biosfera. Acá en los seres vivos la materia se va ordenando en lo que llamamos los niveles de organizaciones biológicas. Ya, cada nivel, desde el subatómico hasta la biosfera, tienen propiedades particulares que surgen de la interacción entre sus componentes. ¿Ya? Los niveles de la organización de la materia también, como les mencionaba, era la interacción que hay entre los componentes de cada nivel, de los niveles inferiores, que esto va a permitir el desarrollo
del nivel superior de la organización, que es ya el que llegamos a la biosfera. Ahora ya vamos a ir profundizando ya más en lo que son las células. Y todas las células comparten dos características esenciales. La primera, que tienen una membrana externa, que es la membrana celular, o también conocida como membrana plasmática, que va a separar el citoplasma de las células de su ambiente externo. Y la otra es el material genético, la información hereditaria que dirige la actividad de una célula y que permite reproducirse y transmitir sus características a la progenie. Ya, esas son dos características que todas las células van a tener. Las células eucariontes, las células procariontes, ya van a tener esa misma característica en común. Además, tienen otra característica común, que es el citoplasma. Y el citoplasma consta de todos los compuestos químicos y estructuras que se encuentran dentro de la membrana plasmática, ¿ya? Pero no están dentro del núcleo, sino que se encuentran fuera del núcleo, solamente dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo. Esta es la parte fluida, ¿ya? Ese es el citoplasma, ya que tienen, como les decía yo, todas las células procariontes y eucariontes, que se conoce también como citosol. Este va a contener aguas, va a contener sales y también una gran variedad de moléculas orgánicas como son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, aminoácidos, nucleótidos. ¿Ya? Aquí casi todas las actividades metabólicas de la célula, al igual que de las reacciones químicas que sustentan la vida, ocurre dentro del citoplasma. Acá tenemos la célula eucariota. Ya, acá hay que recordar que en la célula eucariota tenemos la célula eucariota animal y la vegetal. Ya acá estamos nombrando algunas partes de la célula, como tiene su núcleo, tiene el retículo endoplasmático, tiene las mitocondrias, tiene el ribosoma, ya, bueno, el citoplasma que ya lo habíamos nombrado, incluso tiene su nucleolo, ¿ya? No sé si me falta alguno por ahí. Entonces acá tenemos la célula, ¿cierto? Acá está sin nombre. Y ustedes me podrían ir diciendo qué partes es la que yo les voy a ir preguntando. ¿Cómo se llama él? Mitocondria, muy bien. ¿Ya? ¿Cómo se llama él? Núcleo, excelente. ¿Cómo se llama este? Ahí sí, el aparato de Golgi, ¿cierto? Este de acá. Muy bien. Este. Excelente. Este de acá chiquititos. Excelente, está súper, súper bien. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando entonces. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas células hay en el cuerpo humano? Ah, ya, ok. Estamos haciendo simplemente un repaso de estas partes que son las partes de las células eucariontes. Ya las células son, que podemos encontrar células procariontes y células eucariontes. Ya en las células, estamos viendo ahora la célula eucarionte y las partes de la célula eucarionte. Ya donde decíamos que tiene su núcleo,
Tiene el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, ya tiene el aparato de Golgi. Ahí esto no lo nombramos, esto es un flagelo. ¿Ya? Tiene también las mitocondrias. Ay, se me perdió el mouse. ¿Ya? Y tiene los ribosomas. ¿Ya? Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo esto un poquitito más detallado, ¿ya? Pero tampoco va a ser tan detallado porque tenemos que dejar contenido para la próxima clase donde vamos a profundizar otro tema súper importante. 30 millones, me dice Leonardo. Sí, está cerca en realidad. Bueno, aquí hay en realidad hay una discrepancia y siempre se han preguntado lo mismo los científicos. Y ellos han calculado que alrededor entre 10 a 100 millones, ¿ya? Pero también es interesante saber que parece que todos concuerdan en que hay muchas células bacterianas en nuestro cuerpo, más que células humanas, ¿ya? Unas 10 o unas 20 veces más de las células humanas. Claro, porque nuestro cuerpo está invadido por bacterias. Ya tenemos bacterias en nuestro tracto, en nuestro aparato gastrointestinal, ya tenemos bacterias en la boca. ¿Dónde más podemos tener bacterias? Sí, también vamos a hablar de ese tema, Bruno. En la piel, ¿cierto? En las manos, generalmente, como vamos tocando todo, nos vamos contaminando con diversas bacterias, bacterias que no son propias. Nosotros tenemos bacterias propias, que son de cada uno, que se van adquiriendo después del paso por el canal de parto. Desde que pasamos por el canal de parto, ya empezamos a tener bacterias. Microbiota normal de la madre. ¿Sí? En los pies, en la piel, en la nariz, en la boca, en la garganta. Todas esas partes tenemos bacterias. ¿En qué nos beneficia? Por ejemplo, las bacterias que tenemos en la piel son bacterias que son propias de uno, propias de cada persona. Cada persona tiene bacterias distintas, ¿ya? Si bien la bacteria se llama, por ejemplo, Staphylococcus, esa bacteria que tenemos en la piel, el Staphylococcus, puede reaccionar en mí protegiéndome, pero en otro puede causar una infección, ¿ya? Entonces, mi bacteria protege mi piel, protege de que llegue otra bacteria de otro lugar, de otra persona, a invadirme, a causarme una infección. Esa es la forma que tiene estas bacterias también de ayudarnos. Ahora las bacterias que tenemos en el intestino también nos ayudan a obtener vitaminas, nos ayudan en la digestión, ¿ya? Entonces también son beneficiosas. Si no tuviéramos bacterias, seríamos personas estériles, ¿ya? Y ahí cualquier microorganismo que ingresara nos podría causar una infección y fatal. Ahora sí, también tenemos partes de nuestro organismo que son estériles, como cuáles. ¿Conocen alguna parte donde no pueda haber bacterias? En el estómago, eh, mira, en el estómago, porque tiene ácido clorhídrico, no deberíamos tener bacterias, pero sí hay una bacteria que es resistente al ácido, ¿ya? Y que puede permanecer ahí, puede causar daños en el estómago. Bueno, claro, dentro del ojo no deberíamos tener, ¿ya? Alrededor de los ojos, como en las pestañas, ya en todos los bordes, lo más probable es que igual encontremos bacterias que son como de la piel. Pero una zona estéril puede ser la sangre. En la sangre no debería haber bacterias. Otro líquido estéril, el, el líquido cefalorraquídeo,
también es un líquido estéril, ¿ya? Órgano estéril, los pulmones, el corazón, el cerebro, ¿ya? En esos no hay microorganismos, ¿ya? Bueno, como me preguntó en delante, ahí se me olvidó el nombre. Dijo que éramos... Entonces somos bacterias humanas andantes. Bueno, eso quiere decir, acá la pregunta dice, ¿eso quiere decir que somos principalmente procariontes? Bueno, no tan así, porque estas son bacterias que uno va adquiriendo en el transcurso de la vida. O sea, no siempre vamos a tener las mismas bacterias, también van a ir cambiando, todo esto dependiendo del ambiente también, ¿ya? Y del sistema inmune, ¿ya? Hay algunos que pueden tener bacterias que son patógenas, pero ellos las tienen como microbiota normal, pero para otra persona puede ser causa de una infección, ¿ya? Entonces, claro, nosotros estamos formados por células eucariontes, pero también tenemos estas células procariontes, que son estas bacterias que podemos tener como microbiota normal en nuestro cuerpo. Ya acá tenemos una célula eucarionte, pero esta ya es una célula. ¿Qué tipo de célula es esta? Igual a la que vimos en delante. Es una célula vegetal, ¿cierto? Y lo vamos a diferenciar porque tiene la vacuola, ya porque tiene el cloroplasto, que eso es muy característico de una célula vegetal, ¿ya? Y que no están presentes en la célula animal que vimos anteriormente. Ya estas dos células que hemos nombrado, célula eucarionte vegetal y célula eucarionte animal, son células eucariotas, ya las dos. Ya tienen sus diferencias, porque entre el animal y la vegetal también tienen estructuras que son diferentes, ¿ya? Y ahora vamos a ver otra célula que ya viene hacia la célula procariota, estas células de las bacterias, ¿ya? Bueno, antes de eso, algunas estructuras de la célula vegetal, ¿ya? El eucariota vegetal. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo se llama esta parte? El núcleo, ¿cierto? O sea, la célula tiene su núcleo. También tiene esta parte que se llama vacuola. Muy bien, esta es la vacuola. Y el cloroplasto. ¿Qué es esto? El aparato de Golgi, muy bien. Sí, en realidad que se parece con el retículo endoplasmático, pero el retículo endoplasmático está al lado del núcleo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Ah, ya, bueno, ya lo dije. Ya, pero ¿qué retículo endoplasmático es? Ya, muy bien. Y súper, súper, súper. Ya. Acá entonces ya tenemos la célula procariota, las células que son características de las bacterias, ¿ya? Y son estructuras mucho más simples, si se dan cuenta, tienen dentro de su composición como célula, tienen poquitas estructuras en comparación con las eucariotas que tenían muchos más organelos. ¿Ya? Acá vamos a ver que las bacterias o que estas células procariotas tienen una membrana celular, que es esta blanquita, tiene una pared celular, que también tiene la célula vegetal, pero no la célula animal. La célula animal solamente tiene su membrana celular o su membrana plasmática, pero no tiene pared celular. Y tiene algo muy característico, que es la cápsula, ¿ya? Que va a envolver a esta célula y que le va a permitir tener mayor resistencia a efectos
efectos adversos, ¿ya? También tiene lo que se conoce como flagelo, que le permite movilidad, tiene material genético, y tiene un material genético que está libre en el citoplasma. Ya, si se recuerdan, en las dos anteriores que vimos, tenían la formación de su núcleo. Y ahí dentro de su núcleo podían mantener a su material genético. En cambio, en el caso de las células procariotas, el material genético está libre en el citoplasma. ¿Ya? También tiene ribosomas. Acá hay una diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota. Ya podemos ver que tiene pared celular, la célula procariota, tiene pared, la que no tiene la célula eucariota, también los organelos, si se dan cuenta, tiene muchos organelos adentro de la célula eucariota, a diferencia de la procariota que casi no tiene. Su material genético se encuentra libre, en el caso de las procariotas en el citoplasma, mientras que la de las eucariotas se encuentra dentro del núcleo. ¿Ya? Y también otra cosa importante es la diferencia de tamaños. Ya la célula eucariota es mucho más grande que la célula procariota, que es más pequeñita. Ahora vamos a realizar un cuadro comparativo donde ustedes me van a decir si está presente o está ausente esa estructura en las respectivas células. Correr esto porque no alcanzo a leer bien. Entonces acá tenemos la célula procariota, la vegetal y la animal. Vamos a empezar por la procariota. ¿Tiene pared? Ustedes me dicen si está presente o ausente. Sí, sí está, ¿cierto? ¿Tiene cilios la procariota? No hablamos en realidad de los cilios, pero vamos a ver si... Ausente, ¿cierto? No tiene cilios la célula procariota. Ay, me saqué más, me apresuré. Ya, flagelo sí tenía, ¿cierto? Que era para la movilidad. ¿Ya? Membrana plasmática. Sí, ¿cierto? Núcleo. Sí, dice. Muy bien. Envoltura nuclear. No tiene envoltura nuclear, ¿cierto? ¿Tiene nucleolo? No tiene nucleolo. ¿Mitocondria tendrá la procariota? No tiene mitocondria. También hubo como un consenso. Ya, cloroplasto. No, ¿cierto? Ese sí, no. ¿Ribosomas tendrá? Sí, ¿cierto? Ah, pero no está marcado, me faltó. El retículo endoplasmático está ausente, ¿cierto? ¿Aparato de Golgi? No. ¿Lisosoma? No. ¿Vacuola central? No, ¿cierto? ¿Citoesqueleto? No hablamos del citoesqueleto, pero igual lo vamos a nombrar en las características que vienen más adelante. Ya, ausente. Y centriolo, tampoco lo nombramos dentro de la estructura, pero vamos a indicar que no tiene, porque no tiene centriolo la célula procariota. Ahora nos vamos a ir a la célula vegetal. ¿Tiene pared la célula vegetal? No quiero marcar.
Sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Tiene cilios? Ausente, muy bien. ¿Tiene flagelos? No. Ay, la célula vegetal sí tiene flagelo. Ya. ¿Y membrana plasmática? Presente. ¿Núcleo? Sí, ¿cierto? ¿Envoltura nuclear? ¿Nucleolo? Sí, dice. ¿Mitocondrias? Sí. Ya. ¿Cloroplasto? También, ¿cierto? Muy característico de la célula vegetal. Y voy a subir el cuadro porque no alcanzo a leer. ¿Ribosoma? Sí. ¿Retículo endoplasmático? Sí. ¿Aparato de Golgi? Sí. ¿Lisosoma? ¿Vacuola central? Sí, ¿cierto? También muy característico. ¿Citoesqueleto? También. ¿Centriolo? Ahí están como medios vivos. Y vamos a terminar entonces con la célula animal, que es la célula eucarionte animal. Voy a bajar esto porque... ¡Ay, se apretó! Ya. Pared en la célula eucarionte animal no está, ¿cierto? No tiene pared celular. ¿Tiene cilios? Sí tiene cilios. Hay células que sí tienen cilios en la célula animal. Flagelos. Sí, ¿cierto? Hay células que también tienen, en la célula animal tienen flagelos. Membrana plasmática. Sí. Núcleo. Sí, ¿cierto? Tiene mitocondrias. Tiene mitocondrias. ¿Tiene cloroplasto? No, no tiene cloroplasto, ¿cierto? Eso es característico de la célula vegetal. Ribosoma. Sí. Retículo endoplasmático. Aparato de Golgi. ¿Sí? Lisosoma. Vacuola central. No, oye, están súper atentos. Citoesqueleto. Y centriolo. Hoy se pasaron, chiquillos, muy, muy bien. Ya, este es un cuadro comparativo entre las tres células. Bueno, y esta de acá no apareció nunca porque no le puse la animación. Bueno, acá tenemos las distintas células del cuerpo humano. Ya tenemos las células que tienen un flagelo. Acá podemos ver la célula sexual, el espermatozoide tiene su flagelo. Ya podemos ver los adipocitos, ya que son las células grasas, las células óseas también, tenemos las células sanguíneas,
Ya acá tenemos los glóbulos rojos, que es una de las células que hay en la sangre, porque también tenemos a las células inmunitarias, que son los leucocitos, en este caso un macrófago, que es de la inmunidad también, porque cuando entra o ingresa un agente extraño, el sistema inmunitario, estos glóbulos blancos, tratan de eliminarlo. Tenemos las células nerviosas, las neuronas, tenemos las epiteliales, ya las células musculares del tejido cardíaco, el liso, el estriado, ya que son células distintas. Si se dan cuenta, todos tenemos una variedad de células en nuestro cuerpo, ¿ya? Y cada una de estas células tiene sus estructuras como habíamos nombrado, las células eucariotas, ¿ya? Tiene su nucleolo, su membrana plasmática, el citoplasma, el retículo endoplasmático, tanto el liso como el rugoso, su aparato de Golgi, que no me acuerdo si lo nombré, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir nombrando un poquitito de estas estructuras que están o que componen estas células, ¿ya? Que cada una en sí tiene funciones distintas. Ya, acá vamos a ver las funciones de la estructura de las células eucariotas. Vamos a empezar por el... Voy a sacar un poquito porque no me permite. Vamos a comenzar entonces por el núcleo. ¿Ya? El núcleo es un organelo que es sumamente especializado, que sirve de centro de administración de la información de la célula y tiene dos funciones que son principales. Este núcleo contiene el material genético de la célula, o sea, tiene el ADN, ácido desoxirribonucleico, y también coordina las actividades de la célula, como son el metabolismo, la síntesis de proteína, la reproducción. Ya, esas son una de las funciones importantes que tiene el núcleo. Ya, las células eucariotas se encuentra, está presente el núcleo y puede tener formas variables, ¿ya? Por lo tanto también es individualizado y separado del resto de las células por dos membranas, ¿ya? Sin embargo, esa membrana doble también se llama envoltura nuclear, y esta envoltura nuclear que está envolviendo a este núcleo tiene poros, ¿ya? Estos son los poros. Y en estos poros son los que van a regular el intercambio de las macromoléculas con el citoplasma, ¿ya? Entonces, de estos poros van a ir saliendo macromoléculas al citoplasma. Y la membrana externa de la envoltura nuclear contiene ribosomas y es continua con el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Esta envoltura externa que tiene estos ribosomas. ¿Ya? Todos esos puntitos naranjados son los ribosomas, ¿ya? Y que están al lado o continúan con el retículo endoplasmático rugoso. Acá también podemos observar que esta es una muestra de un frotis sanguíneo. Acá están los glóbulos rojos, ¿ya? Y acá tenemos los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos. Pero estos no son linfocitos comunes, ¿ya? Porque los linfocitos comunes son mucho más chiquititos y no se observa el nucleolo, ¿ya? Porque cuando están en sangre son células maduras. En este caso son células inmaduras porque se les puede observar que tienen nucleolo. Y eso no es normal. Esta imagen que se ve acá es una leucemia linfoblástica. O sea que los linfocitos que están en la médula ósea salieron sin estar maduros, ¿ya? Esa es la leucemia linfoblástica, ¿ya? Y por eso es que se observa que estos linfocitos tienen ese nucleolo, ¿ya? Normalmente en una persona que no tiene una patología no se deberían observar
estas células con nucleolos. ¿Ya? Y estos nucleolos se marcan bastante porque tienen RNA, ¿ya? Y eso le permite, de acuerdo al colorante que se utilizan para poder teñirla, porque esto no se ve así como que yo me pincho el dedito, lo dejo y lo veo al microscopio. No, estas necesitan de una tinción. Entonces, claro, uno extrae sangre, lo pone en un portaobjeto, que es como un, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo lo podría decir? Como un papel pequeñito, pero de vidrio. Ya, y ahí se coloca la gotita de sangre y después se procede a la tinción y cuando se mira al microscopio se ve de esta forma. Entonces ahí podemos ver las características de todas las células. ¿Ya? Y acá lo que me importaba que vieran cuál era el nucleolo. Este grande de acá es el núcleo. Acá no se observa mucho el citoplasma, pero acá sí. Este es el núcleo, el nucleolo, y acá está el citoplasma. ¿Ya? Y también tenemos dentro de la composición que tiene las células, tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática es la parte más externa del citoplasma y por ella se separa del medio extracelular. Las membranas están generalmente rodeadas por un medio acuoso, lo que hace que las moléculas de los fosfolípidos se dispongan en forma de bicapa o de capa doble. Ya, acá tenemos una y acá tenemos la otra. Por eso que se llama bicapa, porque tiene una doble capa de fosfolípidos. Los fosfolípidos todos estos amarillitos. Esto de acuerdo con el modelo del mosaico fluido, las membranas celulares son estructuras fluidas y dinámicas, o sea que van cambiando, se van moviendo, ya por eso que se llama se les dice que son estructuras fluidas y dinámicas. Las moléculas de los fosfolípidos están dispuestas en una bicapa, o sea, doble capa, como les decía, de los dos fosfolípidos, con sus colas hidrofóbicas. Estas son sus colitas. Ahí tiene una capa y acá tiene su colita, ¿ya? Que es hidrofóbica. ¿Alguien sabe lo que significa hidrofóbica? Exacto, no se llevan con el agua, que no es compatible con el agua, que no le gusta el agua, ¿ya? Eso es hidrofóbica. Y esta parte hidrofóbica que no le gusta el agua, que no le gusta tener contacto con el agua, que no es compatible con el agua, se encuentra dentro, ¿ya? Exacto, muy bien, que no tolera el agua, ¿ya? Y las cabezas, que es la cabeza de esta capa, que es acá redondito amarillo, que es el fosfolípido, es hidrofílica. ¿Qué significa que sea hidrofílica? Eso, que sí es compatible con el agua, que tolera el agua, ya, que no tiene rechazo con el agua, ¿cierto? Súper bien, ya. Entonces, esta membrana va a estar rodeada de un medio acuoso, ya, pero siempre con la parte de la molécula de los fosfolípidos. Nunca con la cola, porque recuerden que con la cola esta cola es hidrofóbica, por lo tanto va a repeler el agua. ¿Ya? Esta parte tiene contacto con el medio acuoso y la parte interna también. Las moléculas de colesterol, que también tiene colesterol, las membranas se encuentran dentro de las colas hidrofóbicas, ¿ya? Ahí tenemos colesterol, ¿ya? Tiene los canales de proteína, tiene los glicolípidos, están los fosfolípidos, proteínas, ¿ya?
En el caso de las procariotas y algunos protistas, así como las plantas y los hongos, no se encuentra colesterol, ¿ya? Esas son excepciones, ¿ya? No va a haber colesterol entre medio de estas colas hidrofóbicas. Acá podemos observar cómo está la membrana plasmática, de dónde proviene, de la envoltura de la célula, ¿cierto? Esta es la que va a envolver la célula, esa es la membrana plasmática, acá podemos ver sus partes, y vamos a hablar de ella porque la membrana plasmática es sumamente importante. Vamos a hablar de la membrana plasmática, vamos a profundizarla más en la próxima clase. Vamos a hablar del citoesqueleto, ya el que le da la forma, le da el sostén, le da el movimiento. Acá los organelos y las estructuras de la célula no se encuentran así al azar no flotan, como se dice, al azar en el citoplasma, sino que están unidas por una red de fibras, una red de proteínas que van formando este citoesqueleto que le da la forma, le da el sostén, le da el movimiento a la célula. Y este citoesqueleto está compuesto por 3 fibras que son principales, que son proteínas. Tenemos los microfilamentos. Tenemos los microfilamentos, ¿ya? Que son delgados. Tenemos los filamentos intermedios, ¿ya? Como decir, de un tamaño mediano, y tenemos los microtubos, y estos ya sí son mucho más gruesos, ¿ya? El citoesqueleto cumple las funciones que son muy importantes, como dar forma a la célula, ya en las células sin pared celular, el citoesqueleto, particularmente las paredes son de filamentos intermedios, ya que determina la forma de la célula. También permite el movimiento de la célula. El movimiento celular se produce conforme los microfilamentos o los microtúbulos se van ensamblando y también se van desamblando y se deslizan unos con otros, ¿ya? En este ejemplo también podemos ver que las células móviles se encuentran los protistas, los unicelulares impulsados por cilio, los espermatozoides, y las células del músculo contráctil, que también tienen este citoesqueleto. Acá tenemos a la mitocondria. La mitocondria, bueno, acá en este caso toda la célula requiere de un suministro de energía, de un suministro que sea continuo, ¿ya? Para poder elaborar sus moléculas, las estructuras complejas, ¿ya? Para poder adquirir nutrientes del entorno y también para poder expulsar los desechos, para poder mantener la movilidad, para poder reproducirse. Y eso es lo que entrega la mitocondria, ¿ya? Entrega es un suministro continuo de energía, ¿ya? Y todas las células eucariontes tienen mitocondria, que lo que hace principalmente es captar la energía que tiene almacenada en las moléculas de glucosa y va a producir lo que conocemos como las moléculas energéticas, que son de ATP. Todas las células eucariontes tienen mitocondrias, que a veces se describen como el cuarto de máquinas, ya que tienen las células. Esto ya que extraen la energía de las moléculas alimentarias y las almacenan en enlaces energéticos de ATP. Las células vegetales y algunas protistas también tienen cloroplastos que pueden captar la energía solar directamente y almacenarla en moléculas de carbohidratos. ¿Ya? Eso es en el caso de las mitocondrias. ¿Ya? En el caso de las células vegetales tienen cloroplasto que va a permitir que con la energía solar ellas puedan obtener energía y poder almacenarla. A diferencia de lo que tenemos nosotros, que necesitamos de estas mitocondrias para que nos puedan dar energía a nuestras células. ¿Ya? Y como se dice, es muy conocido como el cuarto de máquinas porque es ahí donde se produce toda esta energía.
También junto al núcleo encontramos el retículo endoplasmático, ya que consiste en una serie de membranas que van a estar interconectadas, que forman un laberinto de sacos que están aplanados y canales dentro del citoplasma. Y el retículo significa que es una red. Y endoplasmático que está dentro del citoplasma. Entonces una red que está dentro del citoplasma. ¿Ya? Eso significa retículo endoplasmático. Ese es otro proceso, pero lo voy a buscar con detalle para poder explicárselo así como en un cuadro más, como en el esquema, ya para que puedan entender bien cómo es que recibimos la vitamina D del sol. ¿Ya? Queda pendiente ese, Susana. Entonces, dentro de lo que es el retículo endoplasmático liso, este retículo endoplasmático no tiene ribosoma y está especializado en diferentes actividades según la célula en la que se encuentre. En algunas células, el retículo endoplasmático liso elabora grandes cantidades de lípidos, como son las hormonas esteroideas, hechas estas de colesterol. ¿Ya? Y un ejemplo de estas son las hormonas sexuales, ya que son producidas en el retículo endoplasmático liso, ya en los órganos reproductores. También tenemos donde se almacena el calcio. Bueno, en todas las células se almacena el calcio, pero en el músculo esquelético es donde se encuentra una mayor concentración del calcio, ¿ya? Y esto debido a la concentración muscular, ya que requiere de calcio. También tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Ya acá los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son centros de síntesis de proteína. Ya si se dan cuenta, aquí podemos diferenciar que el retículo endoplasmático liso no tiene y el retículo endoplasmático rugoso sí. Ya acá en el retículo endoplasmático rugoso, estos son centros de elaboración de proteínas, como pueden ser las enzimas digestivas, como pueden ser las hormonas, y un ejemplo de hormona puede ser la insulina, ¿ya? Cuando se exportan, salen del retículo endoplasmático, salen como vesículas y van al aparato de Golgi. Acá en la imagen podemos observar que está el retículo endoplasmático y sale una vesícula, ¿ya? Que lo vamos a ver con detalle en la otra diapo porque está como mucho más explicado y con dibujitos. El aparato de Golgi, bueno, el aparato de Golgi tiene un aspecto muy particular, ya es como una pila de sacos que están así aplanados, ya, y que a la vez están interconectados. La función principal del aparato de Golgi es modificar, es clasificar, es empacar proteínas, ya, que se van a ir produciendo en el retículo endoplasmático rugoso. Ya realiza funciones como son la modificación de algunas moléculas, ya, bueno, una función importante es agregar carbohidrato a las proteínas para hacer lo que son las glucoproteínas. También degrada algunas proteínas en péptidos que son más pequeñitos. Ya, otra función es que sintetiza algunos polisacáridos usando en las paredes de las células vegetales, como la celulosa y la pectina. Separa varias proteínas y lípidos recibidos del retículo endoplasmático según el destino. Y también empaca las moléculas terminadas en vesículas que transportan a otras partes de la célula o a la membrana plasmática para así poder exportarlas, para que vayan hacia el exterior de la célula. Acá tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son algunas de las partículas que se elaboran en el retículo endoplasmático y que son enviadas al aparato de Golgi. Ya estas enzimas digestivas celulares que se pueden
degradar, ya están las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y también sus unidades. El aparato de Golgi, las enzimas, lo que hacen es empacar en vesículas que se les llama lisosoma, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el lisosoma, es como una vesícula que empaqueta ciertos contenidos, ¿ya? Su función importante es digerir las partículas alimenticias que van de proteínas sueltas a microorganismos que están o que son más complejos. ¿Ya? El contenido de estas dos vacuolas se van mezclando y las enzimas que están en el lisosoma van degradando los alimentos de las moléculas, en moléculas que puedan ser más pequeñitas, como por ejemplo los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos que pueden unirse a la célula. Entonces, acá principalmente lo que hace el lisosoma es digerir los organelos que ya están gastados o defectuosos, o también otras partículas en partículas más pequeñas. Ya, y acá tenemos un ejemplo, como se puede observar en la imagen, voy a correr todo. Ya, donde ya se empieza a sintetizar una enzima, se empieza a producir estas enzimas digestivas en los ribosomas, ya, y viajan por el retículo endoplasmático, ¿ya? Acá ya están en las enzimas, se empacan estas vesículas, las enzimas digestivas que están acá adentro, son empaquetadas en estas vesículas, y estas vesículas van a viajar, viajan a lo que es el aparato de Golgi. Ya, en el aparato de Golgi estas enzimas se modifican, ya, de acuerdo a cómo vayan avanzando en los compartimientos, y después estas enzimas se vuelven a empacar en lo que son los lisosomas, que van a ir brotando, van a ir saliendo del aparato de Golgi. Ya, ahí están los lisosomas y acá están las enzimas, que van viajando y luego se van a unir con una vacuola alimentaria y las enzimas se van a digerir, las enzimas digieren la comida que está ahí dentro, ¿ya? Y luego son eliminados fuera de la célula, ¿ya? Ahí se va al líquido extracelular. Y acá vamos a ver un ejemplo de cómo ocurre todo este funcionamiento dentro de la célula, ya que tenemos la formación de una proteína en función de un anticuerpo. Ya, entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo ocurre todo este proceso que vimos, ya, y cómo van los organelos cumpliendo su función. Y acá vamos a ver un ejemplo que es la producción de anticuerpos, ¿ya? Y este rol, la producción de anticuerpos, lo realiza los linfocitos B, ¿ya? Los anticuerpos son glucoproteínas producidas por los leucocitos, específicamente los linfocitos B, que se unen a invasores del exterior, como son bacterias patógenas, y los destruyen, ¿ya? Entonces, este linfocito que tenemos acá en la imagen va a producir anticuerpos y los va a eliminar al exterior para poder combatir a estos microorganismos, a estas bacterias que están produciendo una infección, ya, con la intención de destruir. Entonces, lo primero que vamos a ver es que las proteínas con función, que tienen esta función de anticuerpo, se van a sintetizar en los ribosomas y van a ser transportados por los canales del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Estas proteínas después se empacan en vesículas que van viajando. Acá está saliendo una vesícula, acá ya salió la vesícula, que van viajando al aparato de Golgi. Estas vesículas que ya
viajaron y están cerca del aparato de Golgi se van a fusionar con este aparato de Golgi y se agregan algunos carbohidratos cuando pasan las proteínas por los compartimientos. Ya también se van a ir modificando. Los anticuerpos acá ya después de pasar por el aparato de Golgi se empacan completos en la vesícula en el lado opuesto del aparato de Golgi, claro que viene de este lado, y salen por el otro lado, o sea, por el lado opuesto, ya empaquetadas en esta. Las vesículas viajan por el citoplasma, ¿ya? Y se fusionan con la membrana plasmática y de esta forma pueden liberar los anticuerpos al líquido extracelular. Y estas así pueden viajar o pueden estar disponibles para poder atacar al invasor, a este agente extraño que está produciendo la infección. ¿Ya? Esta es la forma en la cual se va produciendo. Esto ocurre, lo estamos viendo específicamente en un linfocito B. Puede ocurrir en otro tipo de células y vamos a ver que va a producir lo que corresponde a la función de esa célula. ¿Ya? Esto es solamente en un linfocito B lo que está ocurriendo. Bueno, chicos, la próxima semana, entonces, ay, no, perdón, ¿qué estoy hablando? La próxima clase, vamos a ver específicamente lo que compone la membrana plasmática, las estructuras de la membrana plasmática, porque van a haber ciertas moléculas de líquido extracelular que van a ingresar al intracelular y del intracelular que van a salir al extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso? Lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Y este proceso es sumamente importante en todo lo que es el funcionamiento de la célula. Creo que alguien tiene su micrófono prendido. Ya, entonces lo vamos a ver de forma más detallada. Recuerden que nos vamos a ver el día jueves, el día viernes, lo tengo escrito acá, no lo veo. El día viernes a las 10 en el mismo horario. Y antes de finalizar la clase, los invito a que ingresen a esta página que se llama Mentis. Ahí está el código, ¿ya? Y hay 2 preguntas que vamos a responder, ¿ya? Para ver cómo vamos avanzando en este proceso de repaso, ¿ya? Así que ingresen, por favor. Yo voy a estar compartiendo la próxima, compartiendo la misma página. Ya voy a dejar de compartir, ¿ya? Ahí sí. Wow, chiquillos, que son rápidos. Ya acá la pregunta es, si se tomaran muestras de tejido muscular de las piernas de un atleta y de un individuo sedentario, ¿en cuál crees que haya más densidad de mitocondrias? La mayoría dice que, o el 76%, 79%, y 80%, vamos subiendo, dice que en los atletas aproximadamente un 11, 10, en delante hubo 15%, cree que en individuos sedentarios, y un 3% dice que de igual densidad en ambos. Ya, recordemos que la mitocondria ya era la que producía la energía. Ya, entonces cuando un atleta
de alto rendimiento, le tomamos tejido muscular, vamos a encontrar que tiene mayor cantidad de mitocondrias y una mayor densidad de mitocondrias porque necesitan tener más energía de acuerdo a la actividad que ellos realizan. Entonces sí vamos a encontrar de que en los atletas hay mayor cantidad, mayor densidad de mitocondrias, a diferencia de una persona sedentaria porque no tiene mucha actividad, entonces las mitocondrias tampoco generan tanta energía. ¿Ya? Así que súper bien lo que respondieron. Vamos a ir a la próxima. No quiero avanzar, ¿verdad? Ya, y esa es la otra. Aparece. La otra pregunta la pudieron ver, ¿no? Sale. Ah, no carga, no me carga. Pucha. Sí, fíjense que ahora igual me pasó lo mismo, no me carga la otra pregunta, ¿no? No quiere simplemente. Bueno, la otra pregunta la voy a mostrar así, ¿no? Vamos a mostrarla así y ustedes me van a ir comentando, ¿ya? Ya, la otra pregunta es, dice, él se compone de una red de fibras de proteínas. ¿Qué parte de la célula se compone de una red de fibras de proteínas? ¿El citoplasma, la membrana plasmática, el citoesqueleto? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? El citoesqueleto, ¿cierto? Súper bien, el citoesqueleto. Muy bien. Dejar de compartir. Ya, chicos, entonces, con esa parte damos finalización a la primera clase del curso de nivelación de biología. Los felicito, una excelente participación, ¿ya? Y espero verlos así de motivados la próxima clase, que es el día jueves a la... ¡Ay, dale, bueno, el día viernes a las 10, ¿ya? Así que nos vemos, cuídense harto, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profesora. Cuídese. Chao, Chao, profesora. cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao, chicos. Chao, profe. Chao. Y gracias, Denise.